La Tierra no es el planeta normal del sistema solar. Lo parece porque vivimos dentro, porque respiramos aquí, miramos el cielo desde aquí y damos por hecho que un mundo rocoso tiene océanos, nubes, estaciones y una superficie donde puede pasar algo tan improbable como la vida. Pero en cuanto miras a los vecinos, esa imagen se rompe. A un lado tienes un planeta que se parece muchísimo a la Tierra en tamaño y que acabó convertido en una olla a presión envuelta en ácido. Al otro, un mundo que probablemente tuvo ríos, lagos y quizá durante un tiempo condiciones bastante más amables que las de hoy, y que terminó como un desierto helado con un cielo demasiado fino. Y más cerca del Sol todavía, un pequeño planeta que pasa de abrasarse a congelarse, como si no supiera qué hacer con la energía que recibe. La imagen habitual del sistema solar es muy simple: una fila de planetas girando alrededor del Sol, cada uno con sus rarezas. Pero visto de cerca, el sistema solar interior se parece más a otra cosa. Se parece a una línea de equilibrios que salieron mal y a uno que por ahora sigue aguantando. Porque un planeta habitable no necesita una única cualidad especial. No basta con estar a una distancia razonable del Sol. No basta con tener roca, ni con tener agua, ni siquiera con tener atmósfera. Hace falta que varias defensas funcionen a la vez. Una atmósfera que no desaparezca ni se desboque. Un equilibrio térmico que permita agua líquida estable. Un interior geológicamente activo durante suficiente tiempo. Un entorno espacial que no arranque demasiado rápido lo que el planeta necesita conservar. Y, en el caso de la Tierra, una inclinación del eje que se mantiene relativamente estable en parte gracias a la Luna, lo que ayuda a evitar cambios caóticos a gran escala. Dicho de otra forma, un planeta no se salva por una sola virtud. Se salva porque le funcionan varias defensas a la vez. Y eso cambia por completo la mirada. Porque entonces Mercurio, Venus y Marte dejan de ser solo 3 planetas raros y pasan a parecerse más a 3 maneras distintas de perder un mundo. Mercurio es la primera advertencia. A simple vista podría parecer el destino más obvio de todos. Está pegado al Sol, así que uno imagina un infierno uniforme, un planeta fundido sin matices. Pero Mercurio no funciona así. De día, su superficie puede superar los 400 grados. De noche, se desploma hasta aproximadamente los 180 bajo cero. No es un mundo con mucho calor, es un mundo que no sabe retenerlo, y eso lo cambia todo. En la Tierra, la atmósfera redistribuye energía, suaviza extremos y hace de manta. En Mercurio esa manta casi no existe. La radiación solar entra con violencia cuando toca, y cuando deja de tocar, el calor se escapa enseguida. El resultado no es un horno continuo, sino una brutalidad térmica partida en dos. Y aún así, aquí llega uno de esos detalles que merecen quedarse en la cabeza. En el planeta más cercano al Sol hay hielo. No en cualquier parte, claro. Está oculto en cráteres cercanos a los polos que nunca reciben luz solar directa. Son pozos de sombra permanente, lugares donde el Sol pasa tan rasante que no logra entrar. Allí, el agua puede sobrevivir congelada durante tiempos enormes. La imagen es casi absurda. Un mundo pegado al fuego, con bolsillos de hielo escondidos en la oscuridad. Eso ya debería bastar para desconfiar de la versión escolar del sistema solar. Pero Mercurio tiene otra función en esta historia. Nos recuerda que estar cerca del Sol no explica por sí solo el destino de un planeta, porque Mercurio está más cerca que Venus. Y sin embargo, no es el planeta más caliente. Ese puesto se lo queda Venus. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad inquietante. Venus se parece a la Tierra de una forma que da mala espina. Tiene un tamaño parecido, una masa del mismo orden, una estructura general comparable: corteza, manto, núcleo. Desde lejos incluso puede parecer sereno, casi elegante, oculto bajo un manto continuo de nubes claras. Durante mucho tiempo, precisamente por eso, se fantaseó con él como una especie de versión tropical de nuestro mundo. Un planeta cubierto quizá por océanos, selvas o lluvias eternas. La realidad resultó bastante peor. Bajo esas nubes no hay ningún paraíso. Hay una atmósfera compuesta sobre todo por dióxido de carbono, una presión cerca de 90 veces mayor que la terrestre y una temperatura de superficie en torno a 465 grados. Es decir, el problema de Venus no es solo que sea caliente, es que está atrapado en una versión del calor de la que ya no se sale fácilmente. Y aquí conviene afinar bien, porque esta parte suele contarse mal. Venus no es simplemente el planeta más cercano al Sol, porque no lo es. Tampoco es un horno solo por recibir más luz. Su verdadero rasgo distintivo es la atmósfera.
una atmósfera tan densa que convierte el planeta en un sistema de retención extrema. La energía entra, pero salir le cuesta muchísimo más. El resultado es un efecto invernadero desbocado que llevó a Venus a cruzar un umbral. No es una Tierra un poco más caliente. Es otra categoría física. Si alguien aterrizara allí, algo imposible para un ser humano tal como somos, no vería un paisaje exótico y ya está. Notaría un mundo que empuja, aplasta y quema a la vez. Un cielo espeso, un horizonte turbio, un entorno donde la propia atmósfera parece una fuerza mecánica. Y, sin embargo, sabemos bastante de Venus. No porque sea fácil de observar, sino precisamente porque no lo es. Esto importa mucho, porque aquí aparece una de las discusiones más repetidas cada vez que se habla del espacio. ¿Qué significa realmente ver un planeta? No todos los mundos se fotografían de la misma manera, y no todo lo real entra por una cámara como si alguien estuviera allí con un móvil. En Venus, las nubes bloquean la visión directa de la superficie en luz visible. Por eso fue tan importante el radar. La misión Magellan, de la NASA, cartografió Venus con radar y permitió reconstruir su topografía global. Y las imágenes tomadas desde la superficie, las únicas conseguidas en condiciones tan infernales, llegaron de las sondas soviéticas Venera. Es decir, una parte de lo que sabemos de Venus se ve, otra parte se descifra. Y eso no la hace menos real, la hace más interesante. De hecho, Venus da miedo por una razón muy concreta. Se parece demasiado al tipo de planeta que uno querría que saliera bien. Y salió mal. Si Mercurio representa un mundo con demasiado poco margen para amortiguar extremos, Venus representa el otro exceso. Demasiado cielo, demasiada trampa térmica, demasiado sistema, reteniendo lo que ya no debería retener. Y entonces aparece Marte. Durante años se ha contado como la próxima frontera, el siguiente destino, la base futura, el lugar donde quizá algún día pondremos una ciudad. Todo eso puede formar parte de la conversación. Pero antes de convertirlo en futuro, conviene entender qué es de verdad. Marte no es solo un planeta rojo. Es un planeta al que todavía se le nota el agua que perdió. Esa frase resume mucho mejor su rareza que cualquier postal de dunas o cualquier fantasía de colonización rápida. Hoy, Marte es frío, seco y tiene una atmósfera muy tenue. Pero las rocas, los sedimentos, los minerales y ciertos relieves cuentan otra historia. No una historia imaginada, sino una reconstrucción apoyada en orbitadores, rovers y décadas de mediciones. Curiosity y Perseverance han encontrado señales de antiguos ambientes acuosos. Hay estructuras sedimentarias, minerales formados en presencia de agua, deltas fósiles y paisajes que solo tienen sentido si en el pasado corrió agua líquida durante intervalos importantes. Eso es lo fascinante de Marte. No parece un cadáver perfecto. Parece un mundo en el que el pasado sigue asomando por todas partes. Un cauce seco sigue siendo la prueba de que hubo río. Una capa sedimentaria sigue diciendo que allí el agua se quedó el tiempo suficiente como para ordenar materiales. Un delta fosilizado sigue contando que una corriente llegó a un cuerpo de agua en calma. Marte está lleno de frases geológicas escritas en pasado. Y aquí la pregunta se vuelve más seria. ¿Qué perdió Marte para quedarse así? La respuesta completa todavía tiene matices abiertos, pero el cuadro general está bastante claro. Marte fue perdiendo gran parte de su atmósfera con el paso del tiempo, y con ello fue perdiendo también capacidad para mantener agua líquida estable en superficie. Menos presión, menos protección, menos manta térmica. Un planeta que antes tenía más margen fue quedándose sin ese margen. Por eso Marte no es el reverso de Venus, sino su otro extremo. Venus es el ejemplo de un mundo que se quedó atrapado en demasiado. Marte, el de un mundo que se fue quedando sin lo suficiente. Y la Tierra está entre ambos. No como una medalla, no como el final feliz garantizado, sino como una coincidencia física extraordinariamente delicada. Eso es quizá lo más interesante de mirar el sistema solar interior con calma. Te obliga a dejar de pensar en la Tierra como la plantilla. La Tierra no es la regla. La Tierra es el caso que, por ahora, sigue sosteniendo varias piezas a la vez. Tiene agua líquida estable en superficie. Tiene una atmósfera que protege sin aplastar. Tiene un campo magnético que desvía buena parte del viento solar. Tiene una geología que durante miles de millones de años ha participado en el reciclaje de materiales y en la regulación de su superficie. Y tiene una luna que ayuda a que la inclinación del eje no se vuelva caótica. Ninguna de esas piezas, por separado,
cuenta toda la historia. Juntas, empiezan a explicar por qué este mundo no se parece ni a Venus ni a Marte. Eso no significa que la Tierra sea perfecta, significa algo más raro, que está en equilibrio. Y los equilibrios, en cosmología planetaria, son mucho más extraños de lo que parecen cuando los vives desde dentro. De hecho, hasta el Sol cambia de papel cuando lo miras así. Normalmente lo colocamos al principio de la historia, como una especie de lámpara central, pero aquí conviene pensarlo de otra manera. El Sol no es solo la fuente de luz y calor, es también la presión de fondo contra la que cada planeta tiene que organizarse. Su gravedad ordena el sistema, su radiación condiciona temperaturas, su actividad magnética y el viento solar interactúan con las atmósferas y los campos magnéticos planetarios. El Sol no decide por sí solo el destino de cada mundo, pero sí pone a prueba las defensas de todos, y no todos responden igual. Mercurio aguanta extremos brutales, Venus retiene demasiado, Marte no logra conservar bastante. La Tierra, de momento, sigue en el margen estrecho donde el agua puede permanecer líquida, el clima no se descontrola por completo, y la superficie no se convierte ni en una prensa abrasadora, ni en un desierto casi sin aire. Visto así, el sistema solar interior no parece una colección de planetas ordenados por distancia. Parece una franja de experimentos físicos con resultados muy distintos. Y eso deja una idea bastante difícil de olvidar. Lo raro de la Tierra no es solo que tenga océanos. Lo raro es que todavía los conserve. Lo raro no es solo que tenga atmósfera. Lo raro es que esa atmósfera tenga justo el grosor, la composición y la historia suficientes para que aquí podamos hablar de estaciones, nubes, lluvia y vida, en lugar de hablar de ácido, colapso o pérdida. Y lo raro, sobre todo, es que nos hayamos acostumbrado tanto a vivir dentro de esa excepción que a veces olvidamos lo fácil que era no tenerla. Basta con mirar a un lado y ver Venus. Basta con mirar al otro y ver Marte. Basta con acercarse un poco más al Sol y encontrarse con Mercurio, con su hielo imposible escondido en cráteres eternamente oscuros. Entonces entiendes que el sistema solar no está lleno de hogares esperando a ser ocupados. Está lleno de advertencias físicas, de límites, de equilibrios rotos y de mundos que obligan a tomarse en serio la palabra habitabilidad. Y quizá ese sea el giro más potente de todos. Mirar nuestros vecinos no sirve solo para imaginar viajes o paisajes extraños. Sirve para algo más incómodo y más valioso. Sirve para entender que la Tierra no estaba garantizada, que este planeta no era el resultado automático de poner roca a la distancia adecuada del Sol, y que, entre una olla a presión y un desierto casi vacío, nosotros vivimos en un margen estrecho que salió bien. Por eso, cuando alguien dice que la Tierra es un planeta normal, en realidad está diciendo justo lo contrario de lo que enseñan sus vecinos. La Tierra no es normal. La Tierra es el planeta que, de momento, todavía aguanta.